Entonces, en la fase cefálica se produce, ¿sí?, la regulación de la secreción gástrica antes de que el alimento entre en contacto con el estómago, ¿sí?, en realidad con todo el organismo. Anteriormente habíamos visto cómo en la fase cefálica aumentaba, ¿sí?, el hecho de ver un alimento, pensar un alimento, aumentaba la secreción de saliva. Bueno, también en esta fase, también en la fase cefálica, también va a aumentar la secreción gástrica. ¿Y cómo lo aumenta? A través del sistema nervioso parasimpático. Es decir, que la vista y el olfato, que van a ser receptores sensitivos, son órganos en realidad sensitivos, van a enviar esa información hacia el bulbo raquídeo y de allí van a viajar impulsos desde el sistema nervioso central hacia el estómago mediante el nervio vago, ¿sí?, a través de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, y el sistema nervioso parasimpático se va a contactar con el sistema nervioso intrínseco, el sistema nervioso entérico, para estimular la secreción de pepsina y de ácido clorhídrico. El plexo que va a estar involucrado aquí en esta regulación será el plexo submucoso, que era el plexo que estaba en la submucosa, y que era importante en la regulación de las secreciones gástricas. Luego, también se va a regular la secreción gástrica cuando el alimento, cuando el bolo llegue hacia el estómago, ¿sí? Una vez que el alimento que está siendo digerido llegue al estómago, también se va a producir una estimulación de la secreción gástrica. Acá la estimulación va a ser máxima. ¿Por qué? Porque ya el alimento, ¿sí?, ya ese bolo está en el estómago. Por lo tanto, tiene que haber una gran secreción del jugo gástrico para que se produzca la digestión y la absorción final, luego obviamente la absorción de los nutrientes, pero en el estómago se va a producir la digestión. Entonces, en la fase gástrica, la liberación del jugo gástrico va a ser la máxima en estas tres fases que estuvimos viendo. Y como decíamos recién, en la fase cefálica va a actuar principalmente la regulación neural a través del sistema nervioso parasimpático. Bueno, en la fase gástrica vamos a ver los tres tipos de regulación: la regulación neural o nerviosa, y la estimulación endocrina y paracrina, es decir, la estimulación gástrica, que va a ser la endocrina, y la regulación a través de la histamina, que es la paracrina. ¿Cómo va a detectar el organismo que este bolo llegó al estómago? Por dos mecanismos. Uno, a través de mecanorreceptores que van a detectar distensión. Al llegar el bolo al estómago, esta pared del estómago se estira y esas distensiones detectadas por mecanorreceptores, que va a enviar esa información hacia el bulbo raquídeo y va a responder aumentando la actividad del parasimpático. Ese parasimpático va a estimular al sistema nervioso entérico y ese sistema nervioso entérico va a contactar a las células de las glándulas del estómago para aumentar la producción de ácido clorhídrico, la producción de pepsinógeno y la producción de gastrina. El ácido y el pepsinógeno, que luego se transforma en pepsina, son importantes para la digestión, y la gastrina va a su vez estimular aún más la producción de ácido. A su vez también se detectan estímulos químicos, ¿sí? El pepsinógeno, ya dijimos que pasaba a pepsina en un pH ácido. La pepsina degrada las proteínas que están presentes en el alimento, formando oligopéptidos. Estos oligopéptidos son detectados y van a estimular la liberación de gastrina por parte de la célula G. La gastrina va a aumentar aún más la producción de pepsinógeno y de ácido clorhídrico. Como ya dijimos recién, estas regulaciones proporcionan la mayor estimulación de secreción gástrica en el periodo postprandial.
porque es lógico, si el bolo, el alimento está en el estómago, por lo tanto la secreción gástrica tiene que ser máxima para producir una adecuada digestión del alimento. Y como decíamos también, en esta fase gástrica va a haber las tres regulaciones: endocrina, paracrina y neural. En este caso estamos viendo las tres regulaciones que veíamos recién. Sí, habíamos dicho que llegaba el bolo al estómago, el estómago se distendía y estimulaba la actividad del parasimpático. Ese parasimpático estimula la producción de ácido clorhídrico directamente en las células parietales, pero también estimula la liberación de gastrina a través del péptido liberador de gastrina. Si la gastrina va a circulación y estimula aún más la producción de ácido clorhídrico, que este sería el mecanismo endocrino. Y también el sistema nervioso parasimpático induce la liberación de histamina en las células heterocromafines. ¿Sí? Esta histamina va a regular de manera paracrina a la liberación de ácido clorhídrico, va a estimular la liberación de ácido clorhídrico por las células parietales. Todas estas regulaciones están presentes. ¿En dónde? En la fase gástrica. Recuerden que en la fase cefálica únicamente veíamos la regulación neural, aumentando la liberación de ácido clorhídrico y también, que no lo vemos acá, de pepsina en las células principales. Y acá vemos también a las células principales y vemos cómo el flujo vagal eferente, ¿sí? Es decir, el flujo vagal del sistema nervioso parasimpático, estimula, fíjense cómo se contacta con el sistema nervioso entérico y finalmente el sistema nervioso entérico es el que estimula finalmente a las células. En este caso serán las células principales a las células parietales. Sí, en este caso las células principales liberarán pepsinógeno que se transformará en pepsina y las células parietales liberarán ácido clorhídrico. Estos dos componentes son importantes para la digestión química. En el caso de las células enterocromafines liberan histamina, como ya dijimos, regulan de manera paracrina la secreción de ácido clorhídrico y la gastrina a través de la liberación del péptido liberador de gastrina. Y esta gastrina va a ir a sangre y, como ya dijimos, es importante porque regula endocrinamente la producción de ácido clorhídrico. Pero en esta imagen se ve claramente lo que veíamos hoy, que el sistema nervioso parasimpático contacta al sistema nervioso entérico, ¿sí? Acá estaríamos hablando del plexo submucoso, y cómo las fibras y las neuronas de este sistema nervioso entérico estimulan finalmente a las células de las glándulas gástricas. Bien, ¿y cómo se controla la producción de ácido clorhídrico? Porque hasta ahora estuvimos diciendo la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico, la histamina estimula la producción de ácido clorhídrico, la acetilcolina estimula la producción de ácido clorhídrico. Ahora bien, ¿tengo algún mecanismo que frene la producción de ácido clorhídrico en el caso que sea necesario? Y sí, tengo un mecanismo y ese mecanismo es mediado por la somatostatina, que va a ser liberado por las células B, que van a regular de manera negativa la liberación de ácido por parte de las células parietales. Fíjense en este caso, y a su vez cómo se estimulan las células D, por el mismo ácido. ¿Sí? Cuando aumentan mucho los niveles de ácido clorhídrico, se estimulan las células D, esas células D liberan somatostatina. La somatostatina lo que va a hacer es inhibir la producción de ácido clorhídrico. No solamente inhibe directamente la producción de ácido clorhídrico, sino que también inhibe la liberación de histamina e inhibe también la liberación de gastrina como para inhibir aún más la producción de ácido clorhídrico, porque está inhibiendo aquellos mecanismos, la gastrina y la histamina, que estimulaban a las células parietales para que produzca ácido. Entonces, fíjense
que esto es muy importante, sí, es muy importante que exista un sistema de retroalimentación negativa que controle la producción de ácido para que no sea exagerada esa producción de ácido clorhídrico. Y finalmente, la última fase es la fase intestinal, ya cuando se produce la digestión en el estómago, ese alimento que está siendo digerido va a pasar hacia el intestino, donde en el intestino se va a producir la absorción de los nutrientes. La regulación de la función gástrica durante la fase intestinal depende de las vías endocrinas y neural. Ya no tenemos la vía paracrina, es decir, que en la cefálica vimos principalmente la vía neural, en la gástrica vimos las tres vías, paracrina, endocrina y neural, pero en la fase intestinal vemos solamente dos, la vía endocrina y la vía neural. Y en esta fase intestinal vamos a tener inicialmente una fase precoz muy corta, en donde una vez que el quimo pasa hacia el duodeno, va a aumentar la liberación de gastrina desde el duodeno, esa gastrina va a ir a circulación y va a aumentar un poco más la secreción de ácido clorhídrico. Pero eso solamente pasa en una fase intestinal precoz. En todo el resto de la fase intestinal, el quimo que está presente en el intestino delgado va a inhibir la secreción gástrica. ¿A través de qué mecanismo? De dos mecanismos, uno neural y otro endocrino o humoral, ¿sí? Relacionado con las hormonas. El reflejo enterogástrico va a serle el control neural y en cómo se estimula este reflejo se va a estimular por que el quimo presente en el duodeno va a producir distensión del intestino, a su vez, sí, esta distensión va a ser detectada por mecanorreceptores y a su vez quimiorreceptores también van a detectar la presencia de quimo. ¿Por qué? Porque van a detectar la presencia de pH ácido. Sí, recuerden que este quimo proviene desde el estómago con un pH ácido y a su vez van a detectar también quimiorreceptores los productos de degradación de la proteína gracias a la acción de la pepsina que fue liberada en el estómago. Entonces, estos tres estímulos, distensión, el ácido y el producto de degradación de las proteínas, estimulan receptores que envían esa información primero al sistema nervioso entérico y luego al sistema nervioso central. ¿Y cómo se responde? Aumentando la actividad del simpático e inhibiendo la actividad del parasimpático. Esa inhibición de la actividad del parasimpático lo que va a desencadenar finalmente es una disminución de la secreción ácida en el estómago. Y la regulación endocrina, vamos a ver que el quimo que está presente en el intestino, ¿sí? Intestino delgado, en la parte proximal del intestino delgado, va a inducir directamente la liberación de hormonas de las células intestinales, ¿sí? Estas hormonas se liberan del intestino y estas hormonas van a ser la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrica, que van a ser importantes en la inhibición de la secreción gástrica. Este péptido inhibidor gástrico y la secretina van a inhibir la producción de ácido clorhídrico en las células parietales. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, con la secreción gástrica se va a producir la digestión química. Recuerden qué componentes tenían la secreción gástrica que ayudaban a la digestión química. Dos componentes fundamentales. Por un lado, el ácido clorhídrico, que es importante porque va a desnaturalizar las proteínas. Y a su vez es importante también ese ácido clorhídrico porque transforma el pepsinógeno que liberaban las células principales en pepsina. Y esa pepsina degrada las proteínas formando péptidos. Es decir que respecto de las proteínas, ¿sí? La secreción gástrica tienen dos compuestos importantes para la digestión proteica, el ácido clorhídrico y la pepsina. Es decir, que en el estómago se va a comenzar la digestión de las proteínas, ¿sí? No comenzó antes la digestión de proteínas. La saliva no tiene pepsina, entonces no comienza la degradación allí, sino que la degradación
de las proteínas, la digestión de las proteínas, comienza en el estómago. Y también en el estómago va a continuar la digestión de lípidos. ¿Por qué? Porque se produce, como ya dijimos, lipasa gástrica que va a hidrolizar los triglicéridos. ¿Por qué decimos continúa la digestión de lípidos? Porque recuerden que en la saliva, ¿sí?, en las glándulas salivales, ¿sí?, en la parte acinar, liberaban una lipasa que era la lipasa salival, ¿sí? Y esa lipasa comenzaba la digestión de los lípidos en la saliva, en la boca. ¿Sí? Por lo tanto, en el estómago se comienza con la digestión de proteínas y se continúa con la digestión de los lípidos que ya había empezado en la boca. Pero además de una digestión química, se produce también en el estómago una digestión mecánica. Es decir, que el movimiento de la musculatura del estómago, del músculo liso del estómago, va a ayudar también a la digestión mecánica. ¿Por qué? Porque hasta ahora vimos todas las propiedades secretoras del estómago, pero a su vez el estómago también tiene funciones motoras que está relacionado, como ya dijimos, con la digestión mecánica. ¿Qué funciones motores tiene? El estómago almacena el alimento, los mezcla con las secreciones gástricas, los tritura y vacía el quimo finalmente hacia el duodeno. Como ven acá tienen el fondo y el cuerpo, que sería la parte proximal, que va a actuar como reservorio, que tiene contracciones tónicas, y el antro, que sería la región más distal, donde está allí la bomba antral, donde se producen contracciones fásicas. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener varios tipos de contracción, ¿sí?, varios tipos de motilidad. Vamos a tener ondas suaves, que es importante para el mezclado, donde el bolo se mezcla con el jugo gástrico, ¿sí?, y de esa manera el bolo lo va a transformar en quimo, y como quimo va a pasar hacia el duodeno, para tener otros tipos de motilidad, que son ondas o olas de contracción mucho más enérgicas, que van a viajar por el cuerpo del estómago hacia la región pilórica, como con estas flechas que marcan acá en la imagen. Son ondas mucho más enérgicas que van a ser importantes para lo que es el vaciamiento gástrico, y vamos a ver también intensas olas de contracción, intensas contracciones cerca del píloro en la bomba antral. Por lo tanto, todas estas motilidades son importantes para la digestión mecánica y para la regulación del vaciamiento gástrico, que vamos a profundizar un poquito más de este tema en la parte 2. Y bueno, muchas gracias por su atención. Terminamos con la parte 1. Como les decía, en la parte 2 vamos a hablar un poquitito más de la motilidad que estuvimos hablando hoy. Vamos a continuar con ese tema, relacionándolo con el vaciamiento gástrico. ¿Vaciamiento hacia dónde? Hacia el duodeno. Entonces comenzaremos y continuaremos con la fase intestinal y con la fase colónica. Y gracias por su atención.